Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Daniel Rodríguez Buitrago. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Oriol, muchas gracias por este espacio, te felicito por este maravilloso podcast y gracias por tenernos en cuenta para venir a aportar un poquito de lo que ha sido nuestra historia en tu espacio, con tu comunidad y con todo lo que haces. Muchísimas gracias por tus palabras. Te presento, Daniel. En primer lugar, decir que eres coach, conferencista, consultor de marketing y liderazgo. También CEO de Money Mastery Academy, experto también empresarial en liderazgo y finanzas. Has trabajado en diversos roles a lo largo de tu carrera, destacando también por tu ayuda, Ana, en el mejoramiento o la mejora de las finanzas, ventas y liderazgo de empresas, emprendedores y personas en general. También eres el creador del podcast Money Mastery, que es uno de los podcasts de finanzas que también está ahora creciendo y en expansión total. Me gustaría, Daniel, empezar preguntándote cómo fue tu inicio o tu principio con el dinero, con las inversiones, con el emprender. Gracias por esa pregunta. Es principalmente, yo soy ingeniero ambiental, me gradué hace casi ya 9 años de la universidad y cuando me gradué empecé a generar muy buenos ingresos. Yo ganaba tal vez 1.000 a 1.500 dólares mensuales, que como un recién egresado apenas salidito del horno de la universidad, es muy poco probable que alguien se gane esto. Y tristemente, después de un año de estar trabajando, generando estos ingresos, no tenía ahorros, no tenía inversiones, no tenía ingresos extra, no tenía incluso algo de dinero para salir con mis amigos, con mi familia, de pronto con una chica que me gustara en ese momento. Y la primer cachetada financiera, Oriol, que me pasaron, me la dio papá. Y papá, yo le pedí dinero prestado a él para irme de viaje con una amiga que me encantaba, una costeña desde la parte aquí de la costa Ujú. en Colombia. Sí, Y iba a salir con ella de viaje, no tenía dinero, pero yo generaba muy buenos ingresos, todavía vivía en casa de papá y mamá, entonces era muy extraño no tener plata y papá me dijo una frase que a hoy todavía me hace mella en el corazón y es, hijo, si tú ya ganas dinero, no tienes ahorros, vives en casa de papá y mamá todavía y no te alcanza para irte de fin de semana de viaje con tu familia y con tus amigos, hay algo que tú no estás haciendo bien, porque nosotros en casa te enseñamos que hay que ahorrar, nosotros en casa te enseñamos que hay que administrar mejor el dinero y si tú no tienes plata, hay algo que tú estás haciendo mal. Obviamente en ese momento me molesté un montón con él, dije, con carajos me dices esto, peleamos y discutimos. Obviamente también él se molestó porque pues al final, después de todo, hoy digo, tenía razón, pero en ese momento me indigné un montón, dije, papá no me entiende, pues esta mujer me gusta mucho, yo cómo es posible que no, o sea, ujú. obviamente también era mi ego, mi capricho de infantil, que cómo era posible que no lo pudiera hacer, y hoy por supuesto lo entiendo. Ahí, en ese momento, unas semanas después dije, necesito hacer algo. Y ahí empiezo a aprender sobre finanzas personales, inversiones y negocios. Fue ese momento donde papá me dijo, no más, y yo dije, no más. Qué bueno. O sea que tú tenías ya también, Daniel, una familia donde había unos valores establecidos, ¿no? Del ahorro, con lo cual tú eres un poquito como la oveja negra en ese momento, ¿no? En ese momento, en efecto, era la oveja negra de las inversiones, de los negocios, del ahorro, pero papá y mamá sí habían sido muy organizados. Y Ujú. debo confesarte algo que no lo había identificado antes, pero la verdad ellos crecieron financieramente muchísimo, principalmente porque ellos no tenían mucha educación financiera, no Ujú. muy avanzada, pero tenían algo claro. Y Ujú. es que no podían depender de una sola fuente de ingresos, Ujú. no podían gastarse más de lo que ganaban y combinadas esas dos, ahorrando lo poco que pudieran y luego invirtiendo en lo que estaban ahorrando, fue como la forma en la que ellos crecieron, se compraron una casa, la rentaron, los abuelos maternos de mi mamá, los Ujú. abuelos maternos de mi mamá, eran Sí. personas que guardaban muy bien su dinero y tenían muchas tierras. Entonces mi mamá aprendió que si tú consigues una propiedad y la renta generabas ingresos, entonces no tenías mucha educación financiera, pero con esas tres cositas básicas, no gastarte más de lo que ganes, no puedes depender de una sola fuente de ingresos y comprar bienes raíces con muy poco conocimiento, con mucho esfuerzo, lograron construir libertad financiera y yo crecí haciendo y viendo eso, pero debo admitir que en algunos momentos de nuestra vida era muy limitado, o sea, Ujú. era muy escaso. Yo me acuerdo que los regalos eran muy pocos, a veces no había regalos. Ujú. Entonces yo siento que yo crecí pensando en yo no quiero esta vida, yo no quiero estar tan limitado
Y por supuesto, pues que al final esto se vio reflejado en las cosas que me pasaron después, ¿verdad? Que malgastaba el dinero porque al final no lo tenía previsto, Ujú. principalmente, Oriol, para administrarlo, para ahorrarlo, para invertirlo, porque estaba cómodo, entonces lo que yo ganaba era para gastar, la fiesta, la Totalmente. pachanga, pasarla bueno, como decimos en Colombia. Claro, es como un péndulo, ¿no? Es como que uno se va al extremo, ¿no? A veces ocurre, ¿no? Papás son más muy ahorradores, hijos muy malgastadores, o al revés también. Gente que tiene Exacto. familias que derrochan y ellos están con el temor de no quiero gastar. Así tal cual fue, así tal cual fue. Entonces, hoy yo que lo veo, yo digo, claro, yo crecí siendo lo opuesto porque en verdad no quería yo esa vida como tan limitada y Ujú. como nunca tuvimos tampoco educación financiera, pero esas tres cosas que te digo sí las dijeron mucho, yo dije, yo no quiero esto. Entonces, apenas empecé a ganar dinero, lo primero que hice fue gastar dinero porque nadie nos enseña absolutamente nada sobre el dinero y una de las cosas que la gente dice es que ganas dinero, tú le preguntas a cualquier persona, ¿para qué ganas dinero? Y lo primero que te empiezan a decir es para gastarlo. No Ujú. importa incluso, Oriol, si ese gasto es inversión, Sí. porque mucha gente dice, no, lo invierto, pero es lo que dicen aquí en una conversación, pero ve a ver tú si realmente lo invierten. ¿Cuántos Claro, amigos conocemos que invierten su dinero? No sí, sí, sí. muchos, ¿verdad? Ujú. Sí, sí, sí. Es curioso porque hay una parte también de entornos, ¿no? Que eso también lo he escuchado mucho en tus podcasts, he estado también haciendo buen seguimiento y me gusta mucho porque mencionas también la idea de la comunidad, ¿no? De ese entorno de gente que tenéis un mismo mindset o forma de pensar. Entonces es como la forma de retroalimentar esa energía, ¿no? Al final creo que es muy particular, pero yo al crecer en este ambiente con papá y mamá, sí tenía algo claro, aunque malgastaba el dinero al principio, no tenía muy clara la administración financiera y yo creo que al final Ujú. por eso terminé haciendo lo que hoy hacemos, que es enseñarle a la gente a ahorrar y a invertir su dinero que está generando a través de sus ahorros, es que yo sí crecí con la idea y es que si papá y mamá con mucho esfuerzo, con unos empleos, lograron tener un par de casas que las tienen divididas en apartamentos dentro de la misma casa. Entonces es como un edificio pequeñito, un edificio, una casa que tiene Ujú. 3 pisos, que tiene 3 a 5 apartamentos. Entonces al final yo dije, pues si ellos pudieron hacer esto sin ventaja, sin mucho dinero, sin muchas condiciones y habilidades, porque yo no voy a poder hacer algo 10 veces más grande si yo empecé con ventaja, porque gracias a ellos, que al principio fue muy difícil, ya Claro. tenemos, al menos nunca falta nada. Entonces, yo sí tenía la mentalidad de, si ellos hicieron esto, yo al menos tengo que hacer 10 veces más. O sea, yo sí decía eso. Lo que pasa Ujú. es que no sabía cómo y pues no estaba empezando de la mejor manera, porque la plata no se estaba quedando conmigo, sino apenas llegaba, se estaba yendo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces aquí supongo que también conectas con el hambre, ¿no? El hambre de crecer, el hambre de expandirte, el hambre de seguir avanzando. Y supongo que ahí es cuando empiezas también a formarte, ¿no? A tomar información de varias fuentes. Al final creo que tiene que ver con algo que te pase, que te incomode mucho, porque yo Ujú. estaba muy cómodo. Cuando yo era muy pequeño, la historia de papá y mamá es que nosotros dormíamos en un cuarto más pequeño que el estudio en donde hoy estamos y somos 5, 3 hijos y papá y mamá, y dormíamos en un cuarto más pequeño que esto. Y yo decía, qué locura esto, pero los que tuvieron que aguantarse eso eran de papá y mamá, porque nosotros al final éramos niños, entonces no entendíamos mucho de lo que estaba pasando, Ujú. pero ellos con muchas limitaciones, a veces no había que comer muchas cosas, no había mucho para salir, pero ellos crecieron con esta crisis y al final hay una frase que me gusta mucho de Tony Robbins que es, tiempos difíciles crean a hombres fuertes crean a tiempos fáciles crean hombres débiles crean tiempos difíciles y tiempos difíciles crean gente fuerte. Entonces como que empieza a haber un ciclo. Entonces claro, papá y mamá hicieron que para nosotros fuera más sencillo, entonces faltaba hambre, faltaba Ujú. deseo de moverte, esa incomodidad. Entonces que mi papá me haya dado esa cachetada mental, esa Ujú. bofetada mental de no, tú no te voy a dar dinero, ¿por qué? Yo te ayudé con la universidad con mamá, ¿por qué carajos yo debería darte dinero para tus viajes personales y cosas que no te dan más dinero si al final tú ya tienes Ujú. ingresos y son muy buenos y no gastas nada acá? O sea, incluso es como indignante viéndome a mí, viendo ese joven inocente de hace casi 10 años siendo tan descarado y conchudo, como decimos en Colombia, que estaba pidiéndoles a papá y mamá y reclamándoles dinero cuando al final ya te habían dado muchas herramientas. Entonces, Claro. la cachetada hizo que yo dijera, es que tienen toda la razón.
es que tengo que tener hambre. Y ahí ya empieza a transformarse el propósito en donde yo dije, yo no quiero que nadie más pase por lo que mi familia pasó y yo no quiero que nadie más pase por lo que yo estaba pasando, que por mi comodidad no administraba bien el dinero y al final yo iba a repetir otra historia si yo no administraba bien lo que estaba pasando. Entonces fue una decisión dentro de una incomodidad y ahí Qué pasa la bueno, magia. qué bueno. Es curioso lo que dices también, Daniel, porque la incomodidad al final es algo que muchas veces las personas en general rechazamos, pero es una fuente de crecimiento. Es como, uff, ahora tengo que hacer esto, tengo que forzarme a... Ya, pero es que esto es lo que hará que luego estés cómodo. Es como una contradicción. Es raro, es muy raro. De hecho, estaba leyendo la historia de una tenista que le preguntaban, ¿qué sientes cuando tienes tanta presión en contra? Y ella decía, la presión es un privilegio. Mm. Sentirse presionado es un privilegio que no es para todo el mundo. Y yo decía, porque estamos con muchos retos, cada vez creciendo más, cada vez el equipo. Entonces yo decía, wow, en verdad la presión es un reto que la mayoría no están dispuestos a afrontar, porque entonces aunque yo haya crecido cómodo en un momento, cuando empiezas a hacer más cosas, cuando quieres impactar más personas, cuando quieres crecer más financieramente hablando, yo tengo una triada que es cómo ganar más, mantener más y multiplicar más tu dinero, que es nuestro método 3X. Y es un sistema en donde yo le digo a las personas, si tú quieres ganar más, una de las primeras cosas que tienes que hacer es buscar algo que te incomode y que te obligue a hacer ciertas cosas. Entonces, te pongo un ejemplo de pronto en Sí, lo que hacemos. Y es que nosotros hacemos un evento en la ciudad de Bogotá, que es uno de los eventos de finanzas más grandes de Latinoamérica. Está cada vez creciendo más. El año que viene vamos a tener más de 1.500 personas entre qué bueno. virtual y presencial. 3 días aprendiendo de finanzas, de inversiones, de negocios, conectando con empresarios. Es una bomba de espacio. ¿Cómo yo hago para presionarme sí o sí a hacer este evento? Entonces te pongo un ejemplo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago unas preventas. O sea, ya hay gente que ya hizo ya compró un boleto para el año que viene. Segundo, aparto el lugar. Ya tengo el lugar apartado y ya puse plata de mi bolsillo para apartar el lugar, que solamente el lugar puede costar 10.000 a 15.000 dólares. Por otro lado, ya cuando yo hago esto, yo ya siento la presión de, es que yo ya no puedo irme para atrás. O sea, ya no hay opción. Y ese es el problema con muchas personas, Oriol, y es que nos damos opciones. Y las opciones son, lo hago mañana, las opciones son el otro año sí, ahorita que estamos grabando este podcast cerrando el 2023, no, pues de pronto el 2024 sí va a ser mi año, pero no nos damos cuenta que realmente es hoy el momento donde tienes que hacer las cosas porque te vas a morir un día, que tal vez puede ser mañana y no quiero que llegues a la insatisfacción de pude haber dado más, pero no di más. Entonces yo creo que es importante eso. Y a lo que yo le digo a la gente, para ganar más dinero es que tienes que incomodarte un poco, salir de tu zona de confort, incomodarte y al mismo tiempo buscar lo que te presione, Oriol, para no tener opción. Y cuando no tengo opción, generalmente gano. Qué bueno, es quemar las naves, ¿no? Al final también, que es algo que también comentaba Tony Robbins, ¿no? De que cuando tienes opciones, normalmente vas a por la excusa. Es el hecho de no hay otra vuelta. Y es curioso porque cuando en la vida nos ponen situaciones así, la gente lo consigue, ¿no? A veces hay la metáfora esta o el ejemplo de decirte, si porque fuera tu hijo o tu hija le hiciera falta un tratamiento de 10.000 dólares o de 50.000 dólares para mañana, tú conseguirías el dinero porque no hay más opciones, tu hijo, tu hija se va No a hay morir opción. y lo consigues el dinero, pero si tú te planteas, oye, ¿podrías ganar 10.000 o 50.000 dólares mañana? Bueno, no sé, ya vería, ya haría otra cosa, uf, no, mañana es demasiado pronto, ¿no? Es ese cambio de la presión, sí, sí, es justamente esto. Creo que es importante entender algo y es que antes la motivación era sobrevivir, ¿no? Antes era Mm. escapar de un depredador y ahora ya las cosas cambiaron un poco, entonces el depredador ahora son las deudas, son los problemas financieros. Entonces, el estar escapando de esto me obliga a mí a hacer diferentes cosas para querer ganar más dinero, me obliga a mí buscar moverme, pero hay algunas personas que llegamos a un punto donde estamos tan cómodos que no queremos hacer nada más para crecer y no está mal tampoco quedarse en un lugar y estar cómodo porque creo que las personas que hacemos lo que nosotros hacemos, Oriol, de crear Mm. contenido, agregar valor, muchas veces de pronto satanizamos también. Es que está mal la zona de confort. No Ya. lo sé, no lo sé. ¿Está mal para quién?
dentro de mis estándares, y seguramente los tuyos también, tú estás en España, yo estoy en Colombia, Sí. y que los dos coincidiéramos en un espacio para grabar este contenido, que tú lleves más de 300 episodios en tu podcast, es una bestialidad, es una locura, porque tomaste la decisión de salir de la zona de confort, de incomodarte, de conectar con inversionistas, con empresarios, de traer valor para agregarle a la comunidad. Eso te pone a ti en una situación de incomodidad diferente, porque todos los días tienes que hacer algo para agregar valor en tu podcast y seguir creando más contenido, pero mucha gente no está dispuesta a hacer eso y de pronto a veces lo vemos como mal, pero creo que para cada uno está bien de acuerdo a lo que cada uno quiere. Si no quieres estar ahí, sí, pues muévete, no eres un árbol, pero si no estás mal, si estás viviendo una vida tranquila, tú quieres eso, también pues es tu zona de confort y está bien, está cool. Ahora, hay otros inconformes como nosotros que decimos, a la mierda, no quiero ninguna zona de confort, la zona de confort no es para mí. O sea, yo quiero Totalmente. salir de ahí, quiero sacar lo mejor de mí, ¿verdad? Totalmente. Y Daniel, no sé si a lo mejor te pasa, pero cuando estás en entornos donde la gente también está con esa misma mentalidad, es como que normalmente es más fácil de no fallar, ¿no? Y pongo otro ejemplo. Yo soy de los que ahora estoy yendo al gimnasio cada día. Yo hacía judo, me rompí la pierna Wow. y pasé al gimnasio porque dije, bueno, voy a descansar un poquito del judo. Entonces, voy cada día al gimnasio, es como mi religión, ¿no? Como quien va a misa cada día. Y me pasa esto de que cuando voy al gimnasio me encuentro la gente también que va al gimnasio, la gente que no falla. Entonces, un poquito esa idea de encontrar un entorno donde estés rodeado de la gente que también va en la misma línea. Es una locura. Yo llevo casi ya un año en el gimnasio, bueno, más bien haciendo ejercicio, llevo más de un año muy juicioso, mínimo Ujú. 5 a 6 veces por semana, ha sido una Muy locura. bien. Veía mi aplicación de Apple y no me acuerdo cómo se llama, de salud, y me Sí. mostraba como todos los días que he hecho ejercicio, y yo decía, qué lindo es cumplirse, y Mm. llegar al gimnasio es muy lindo porque ves gente que tú los ves y súper Mm. atléticos, súper atléticas, súper, Sí. se nota que tienen mucho amor propio por cuidarse Mm. y tú te inspiras de eso y tú dices, Exacto. o sea, ¿cómo yo no lo voy a poder hacer, verdad? Y dentro de eso Mm. como que te empujas. Entonces, si quieres ahorrar más, tienes que buscar gente que ahorre más. Si quieres Exacto. invertir más, tienes que buscar gente que invierta más. En este caso, tú y yo estamos conectados a través de este maravilloso podcast y es, Mm. si tú quieres expandir tu mente y hacer buenos amigos y amigos que están saliendo de su zona de confort, pues permítete conectar en este tipo de espacios para expandir tu mente y lo que comparta Oriol me puede servir a mí y yo puedo aprender y puedo expandir mi mente. Pero la pregunta para todas las personas que están escuchando este podcast es, ¿cuántos de los podcasts de Oriol te has escuchado a Mm. conciencia? Yo tengo un reto, Oriol, en mi podcast que quiero invitar a los que están escuchando tu podcast que hagan ese mismo reto con tu podcast y es que se escuchen 100 podcasts en 100 días y que Mm. si después de 100 días son las mismas personas que te escriban a ti y que me escriban a mí, porque hay algo que no está pasando y es que si estás escuchando personas que están saliendo de su zona de confort, que se están Mm. incomodando, que están ganando más, están invirtiendo su dinero y tú no lo estás haciendo, hay algo que está pasando y es que tal vez no estás siendo consciente ni estás haciendo conciencia de lo que deberías hacer, escuchando la información que estás escuchando, Ariel. Totalmente. Hay una parte práctica de pasar a la acción, porque luego también hay ese extremo, ¿no? De gente que solo escucha podcast y no hace nada. Entonces es como a lo mejor la excusa de necesito más información. No, necesitas más aplicación. Creo que eso es muy importante y es como, escoge, escoge un área. Para, cuando he tenido resultados, escojo una o dos áreas y me enfoco como un rayo láser. Soy obstinado, me obsesiono. Ahorita justo para el evento que tuvimos, yo dije, quiero tener sponsors en el evento. Y durante un mes Oriol, te confieso algo, es que nunca había trabajado tanto como trabajé ese mes. Nunca había tenido tantas reuniones como las que tuve ese mes. Por reunión tenía 6 a 8 reuniones, una tras otra, grabando podcast, organizando el evento, creando contenido, liderando una empresa de más de 16 personas, Qué bueno. impactando personas, cerrando negocios, pero nunca había trabajado tanto, en verdad, y como que, uff, estos días han estado un poco más tranquilos y dije, o sea, en verdad necesito dormir un poco más, necesito descansar, pero en verdad tomé la decisión de obsesionarme con ese resultado y no parar hasta lograrlo. Y dentro de eso, ¿qué necesitas para hacerlo? Necesitas un plan, necesitas un mentor, necesitas ahorrar más dinero, necesitas buscar ganar más dinero. Y sobre eso mismo, hay muchas estrategias para eso. Entonces la pregunta es, ¿qué quieres tú? Sobre eso que quieres, busca a alguien que ya lo haya logrado y empieza a ver qué plan tienen ellos. Con base a ese plan,
tú empiezas a adoptar ese plan a tu medida, porque no es lo mismo el plan de Oriol, que está en España, con otra zona horaria, que el plan de Daniel, que está en Colombia, en Bogotá, con otra zona horaria. Oriol tiene una edad diferente, Oriol tiene habilidades diferentes que las de Daniel, entonces la capacidad de cada uno de adaptar lo que ve allá afuera de otras personas que ya tienen resultados a lo que tú ya tienes hoy es una capacidad que no todo el mundo la tiene. Todo el mundo conscientemente dice, yo puedo, o sea, yo podría hacer lo que hace Oriol, yo podría hacer 300 podcasts, pero cuando ya vas a hacer más de 300 episodios, estamos hablando de que Oriol por lo menos ha pasado 300 horas frente a un computador, frente a una persona, hablando de este tipo de conversaciones. Entonces, no es nada fácil emular a Oriol, porque Oriol es Oriol y tiene ya 300 podcasts y ya creó una constancia para crear este podcast. Lo mismo en mi caso, que tengo más de 200 episodios en el podcast. Pero no es fácil para las personas hacerlo, entonces tienes que adaptarlo. Tal vez un podcast a la semana es mucho para ti. Nosotros sacamos 2 podcasts a la semana. De pronto, para alguien, 2 podcasts es una bestialidad, es una locura. Pero ¿qué tal un podcast al mes? Un podcast cada 15 días. Y así lo mismo en el gimnasio. Ahorita que está yendo todos los días al gimnasio, a mí lo que me funcionó, Oriol, no sé cómo te ha funcionado a ti, pero a mí me funcionó al principio ir muy poquito. Yo iba 20 minutos. Mínimo eran 20. Cuando no tenía mucho tiempo, que mi excusa es no tengo tiempo, hacía una rutina que ponía en YouTube de 15 minutos en mi casa. Qué bueno. Decía, no tienes tiempo, pues te chingas. 15 minutos en tu casa, no me importa. Y lo hacía. Y luego ya voy 1 hora y media. Incluso me siento mal cuando solo voy 1 hora porque quisiera ir más tiempo, pero pues hay Al prioridades, menos ¿verdad? cumpliste, ¿no? Haces el check ese de hecho. Cumplí. Ya está. Creo que es importante esto que dices, ¿no? Al final es un tema de cómo vas cambiando tu mentalidad, ¿no? De decir, puedo hacer más, puedo llegar más, puedo ser más. Porque también, como decía Jim Rohn, ¿no? También, maestro o mentor de Tony Robbins, la idea de que siempre podemos ser más y con ese ser más podemos llegar luego a nuevos resultados o nuevas metas. Hay algo importante de lo que tú acabas de decir y es, si tú tienes la capacidad de ser más, hacer más y tener más, Mm. pero tú sabes que quieres eso, pero no lo estás haciendo, realmente en el fondo de tu corazón tienes que ponerte a pensar qué me está impidiendo hacer más, pensar más, querer más. Y si estás escuchando este podcast, está muy lindo el reto que te ponía. O sea, ¿cuántos de estos episodios te has escuchado conscientemente y has tomado acción? Porque para lograr cosas en la vida hay que tener hambre. Yo les decía, al principio yo no tenía mucha hambre, entonces era un poco tranquilo, pero cuando yo empiezo a rodearme con personas como Oriol, empiezo a conectar con ellos, con empresarios, porque empiezo a aprender cuando mi papá me da estas bofetadas y luego cuando empiezo a afrontar retos más grandes, la presión y la incomodidad que yo siento me obliga a moverme, porque hay una historia muy linda de un perrito, salen 2 compadres borrachos de una cantina y le dice, compadre, compadre, y el otro, compadre, cuénteme, compadre, escucha a ese perro, ¿qué está haciendo? Está llorando, compadre, qué tonto, pues, ¿por qué llora? O sea, que haga algo. Y le dice, es que está sentado en un clavito. Y le dice, pues muy tonto, que se mueva. Y él le dice, no, compadre, lo que pasa es que le duele lo suficiente para quejarse, Mm. pero no lo suficiente para moverse. Y me Mm. cuestiono con todas las personas que están escuchando esto, Qué porque bueno. en algunas áreas tal vez les está yendo bien, en otras tal vez no, pero en muchas estamos sentados en un clavito. Yo también, seguramente Mm. Oriol también, y es, ¿en qué clavito estamos sentados? ¿En qué clavito estamos sentados que no nos impulsa solamente a quejarnos, que nos impulsa solamente a quejarnos y que no nos impulsa a movernos de ahí, ¿no, Ariel? Qué bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De esas zonas cómodas. Y también los estándares, ¿no, Daniel? Porque es lo que tú decías, ¿no? Cuando tú conoces a gente, empresarios, empresarias, inversores, te das cuenta de lo que tú crees que es lo normal, ¿no? Los estándares, dices, ostras, es que esos estándares están aquí arriba. Y entonces es lo que te hace como espabilar para subir más. Me encanta esa palabra, son espabilesen, Sí. espabilesen. Y hay algo que hablando del tema del dinero, para dejarles como cosas que me han funcionado con temas del dinero, es que se lleven estas frases que les voy a decir. Una de ellas es que el ahorro es la llave maestra que abre la puerta de la inversión. Y la inversión es el oxígeno del futuro. La inversión es el oxígeno de tu yo futuro. Entonces, cuando yo no ahorro,
estoy cerrando la oportunidad para empezar a invertir. Ojo pues, porque puedes invertir sin dinero tuyo, con dinero de otras personas, pero es un poco más sofisticado porque el nivel de presión para administrar el dinero de otras personas, aunque sea el dinero del banco, es más difícil. Luego de esto está la inversión, que la inversión es el oxígeno del futuro. O sea, invertir hoy te va a dar un futuro con oxígeno mañana, que no tengas que estar como un perrito, como un pato, hay que ir pataleando para no ahogarte. Entonces, con base a esto, si tú no te espabilas, no te mueves, no mueves las nalgas para ir a ahorrar más dinero, para administrar mejor tus ingresos, para generar más dinero, mañana vas a tener que hacer algo que no hiciste hoy. Lo que hagas hoy va a influir en lo que tengas que hacer mañana. Entonces, si hoy estás ahorrando y hoy estás invirtiendo y hoy estás buscando ganar más dinero, mañana vas a poder estar más tranquilo porque no tienes que ganar más dinero porque trabajaste 10 años muy juicioso, ahorraste 10 años muy juicioso e invertiste 10 años muy juicioso para que en 20 o en 30 tú ya no tengas que preocuparte de eso. Pero si tú no te espabilas, no ahorras hoy, no inviertes hoy y no buscas ganar más dinero hoy, en 10 o 20 años vas a tener que seguir trabajando de pronto en algo que no quieres estar haciendo, buscando cómo puedes ganar algo de dinero extra, mirando cómo vas a protegerte financieramente y al final en más años pues vamos a estar en salud mucho más agotados, ¿verdad? Entonces el momento es ahora, ¿no, Oriel? Qué bueno, está fantástico. Es lo que hablábamos, ¿no? El presente al final es lo que tú has construido en tu pasado y tu futuro va a ser lo que construyes en tu presente. Así que si quieres un mejor futuro, toca ahora poder también empezar a hacer las tareas que tocan. Daniel, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Eso siempre es una muy buena señal. Wow. Nos quedan ya escasos minutos. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la audiencia. Sé que has dado muchos tips, muchos consejos. Un último titular, como si fuera un periódico, un último titular. Y luego la gente donde puede seguirte y escuchar también, obviamente, tu podcast. Claro que sí. Hay una frase que a mí me encanta y es, donde hay voluntad, lo que sobra son caminos. Cuando tú tienes voluntad para hacer las cosas, siempre vas a encontrar un camino. Y me encanta la frase de la NASA que dice, failure is not an option. El fracaso no es una opción. Y si tú hoy estás ahorrando, administrando tu dinero o quieres aprender más de esto y no lo estás haciendo, tienes estos podcasts, tienes mis podcasts, tienes contenido en redes sociales hoy gratuito. Si tú no estás aprendiendo, pero quieres mejorar tus ingresos, ahorrar más, invertir más, pero no estás aprendiendo, ten presente algo que es que el problema no es que no haya en dónde aprender, el problema no es que tú no sepas lo suficiente, el problema es que te falta hambre, te falta deseo ardiente de sí o sí tomarte en serio tus finanzas personales, tomarte en serio tus inversiones y empezar a aprender. Al final es una decisión, Oriol, lo que nos está alejando de ser las personas que queremos ser. Qué bueno, está fantástico. Y para que la gente pueda seguirte y pueda también escuchar tu podcast, ¿dónde puedo hacerlo, Daniel? Claro que sí. En todas las plataformas van a encontrar Money Mastery Podcast con G al final, Money Mastery Podcast. Lo encuentran en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Y si ya quieren seguirme a mí personalmente, me encuentran como Dani Rodice, Dani Ereo dice, de Daniel Rodríguez de Rodríguez y dice de que hablamos un montón aportando valor, Oriol. Está fantástico. Pues Daniel, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que nos ha visto gane conciencia de que puede empezar desde el día de hoy a cambiar su realidad, pero tiene que primero de todo formarse y aprender la gestión financiera y qué mejor forma de hacerlo que con grandes maestros como el caso de Daniel Rodríguez aquí presente. Muchísimas gracias. Oriol, un abrazo gigante hasta España y nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Cuídate. Chao.